Gracias. Está en el estudio Juan Cabandier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Flamante candidato a primer legislador por el Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Lo vivo con mucha alegría y mucho entusiasmo. Además. Así es. Sí. Y por ahí la idea de invitar, ya estuvo otras veces Cabandier en nuestro programa, pero bueno, esta vez solo, fuera de una mesa, un contexto de discusión, y ya como un referente del sector joven, del Frente para la Victoria, y de un sector militante que avanza en la estructura de los cargos legislativos y del Ejecutivo. ¿Te sentís como parte de esa generación, o liderando parte de esa generación que por ahí está bajo el esquema de la cámpora? Indudablemente el resurgimiento de los jóvenes en la política es algo, no es novedoso, pero es algo que sí masivamente se va expresando en estos días, en estos tiempos. Es decir, Néstor Kirchner fue un actor político, un presidente, y después fuera del presidente también, lo ha sido Cristina. Siempre interpelaron y convocaron a la juventud a que sea protagonista, que tenga conciencia política, que el interés en los temas públicos. O sea que nosotros hoy estamos viviendo algo que incluso fue reclamado desde que yo tengo uso de razón por todos, ¿no? Siempre escuché desde que soy chico que los jóvenes tenían que oxigenar la política, que había que tener participación política. Se criticaba o se estigmatizó durante muchos años a los jóvenes como desinteresados o apáticos a las cuestiones públicas. Bueno, políticas, en los años 90 hubo, y no solo en la Argentina, como una retirada de de la búsqueda de utopías desde la política. Indudablemente, juventud, ¿no? Se caracterizó como la década del fin de las ideologías, donde no había sueños, y hoy están recuperados esos sueños, hoy vuelven a nacer. Indudablemente estamos ante una oportunidad histórica en la Argentina, porque decía Néstor Kirchner que cuando los jóvenes son protagonistas los cambios son irreversibles, y eso es matemáticamente y socialmente cierto, porque si un joven hoy se interioriza, es activo, le gusta lo público, participa colectivamente, se incluye en una estructura política, sectorial, social, etcétera, eso va a ser para muchos años, y eso va a dar un cambio donde la política empieza a vivir una oxigenación que hace muy poco tiempo no existía, ¿no? Te quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con tu historia personal, que está absolutamente ligada hoy a tu historia en el espacio público. Para el que no lo sabe, Juan Cabandier nació en la ESMA. Sí, ¿Qué correcto. día? ¿En marzo del 78? En marzo del 78. Sí. En marzo el del día 78. Exacto no lo sé. No lo sabés, no. pero por marzo del 78, nadie lo sabe. Y vivió con otra identidad, la que le atribuyeron sus apropiadores, hasta mis 25 años. Hasta tus 25 años, con otro nombre, con una familia que le fue impuesta, pero bueno, es hijo de una generación que fue atravesada por las utopías políticas y que fue destrozada incluso por ir adelante con esas utopías políticas. ¿Cuándo empezaste a interesarte activamente por la política? ¿Antes, durante, después, en el entretanto? ¿Cuándo? Yo siempre fui un niño, porque de chico estaba interiorizado en las cuestiones políticas, ¿no? Obviamente con las limitaciones que puede tener un chico, pero era un niño politizado, de adolescente también. Nunca lo había llevado a la práctica colectiva, ese interés por la política. ¿Y eso te venía solo o en el contexto de tu casa, de tu apropiador, que dicho sea de paso, en los últimos días recibe una condena de 18 años? 18 años, sí. Era una familia donde se trataban cuestiones políticas, indudablemente eran diametralmente opuestas a lo que mis posturas, pero en aquel tiempo yo fui educado bajo esos parámetros, y digamos que casi como a semejanza yo tenía algunas posiciones políticas similares a la de esta gente, hasta que con el correr de los años, la madurez, o sea que había un etcétera, interés por la cosa pública. Sí, existía, pero eso fue cambiando paulatinamente, incluso cuando yo despierto ante otras miradas, autores, etcétera, a partir del ingreso a la facultad, ¿no? ¿Y hubo una ruptura muy fuerte? ¿Lo sentiste como una ruptura muy fuerte o fue un ir encontrándote con vos mismo o fue, digamos, un encuentro con tu nueva identidad paulatino? No, ¿cómo lo viviste? En nuestros casos casi el denominador común de los jóvenes que hemos recuperado nuestra identidad se da una situación similar. Es un proceso que es paulatino, y son datos, elementos que se van sumando hasta que genera
una duda tan estructural que por algún lado tiene que canalizarse, y es ahí que acudimos a Abuelas de Plaza de Mayo. En mi caso, yo, por iniciativa propia, acudo a Abuelas, ¿no? Y tenía que ver con no encontrar fotos. Una vez me pregunté la posibilidad de ver fotos de recién nacido, porque me estaba dando cuenta en ese momento que nunca las había visto, ¿no? Entonces me agarró una gran curiosidad, tuve una gran curiosidad, fui a buscar esas fotos y no estaban. También las diferencias, el estilo de vida con esa familia es algo marcado, denominador común también en nuestros casos. La incertidumbre, las dudas, las preguntas sin respuestas, son elementos que casi se repiten en cada uno de nuestros casos. Y bueno, hoy con alegría de saber quién soy, de tener mi identidad, de saber que mi familia de una me hermana tantos que años. además me creo haberte escuchado hablar de cuánto contribuyó tu hermana, que es hija biológica de tus apropiadores, tu medio hermana, o no sé cómo la considerás, ¿no? Sí. Yo sigo diciendo que es mi hermana. ¿Te criaste con ella? ¿Qué diferencias de edades tienes? Tenemos 4 años de diferencia, ella es 4 años más grande que yo. Sí. ¿Tuviste ya tiempo de, más allá de todas las cosas vertiginosas que deben haberte pasado en los últimos años, de evaluar qué te dejó esa etapa hoy de positivo y qué te dejó de lastre, digamos, de cosa de sufriente o pesada de remontar? Y, sí, lo he pensado reiteradas veces. La verdad que cuando uno hace un recuerdo y mira en retrospectiva qué significaron esos años, yo puedo afirmar hoy con entereza que siempre fui Juan Cabandier. A pesar de que viví durante 25 años con otra identidad, con una identidad falsa, pero yo siempre fui Juan, porque eso también me constituyó, y quizás eso me formó, esa lucha interior de saber que no tenía nada que ver con esa familia, de las diferencias que tenía, las peleas reiteradas que tenía con el hombre que decía ser mi padre, las diferencias ideológicas, el camino, el periplo de la búsqueda. Eso también me hicieron Juan, y eso lo hice con otra identidad, porque además dentro de lo que constituye una persona quizás hay 2 factores, ¿no? El factor de la vida cotidiana, ¿no? los aprendizajes que uno tiene en el transcurrir de la vida, y lo que es innato, ¿no? Lo que es biológico, sí, algo que viene en los genes, claro, exacto, lo genético. Y yo creo que soy esas 2 cosas, lo innato y lo adquirido. Te hago estas preguntas porque, bueno, vas a ser un actor de la política, de hecho ya lo sos, pero seguramente vas a ir ganando mucho espacio, y está bueno que no quedes estigmatizado. Hace unos pocos días hubo un episodio muy violento cuando vi a Twitter un vocero del ministro Montenegro, creo que fue. Montenegro, sí. Sufrió una frase muy denostando la situación personal por el hecho de haber sido un nieto recuperado. No sé si es es la expresión que sí, lo dijo exactamente con esas palabras, ¿no? Y la pregunta que mucha gente se hace por alguien que ha pasado un periodo tan doloroso, si esa etapa no lo marca negativamente. Yo he conocido a mucha gente que ha pasado cosas tremendas y que sale impulsada con una vitalidad y una esperanza que no tiene gente que ha tenido una vida más esperable, ¿no? Sí, claro. Menos conflictividad. Menos conflictividad. Claro. Por eso te hacía estas preguntas. Mira, hace un tiempo yo leía a un autor, un psiquiatra fallecido, se llamaba Viktor Frankl, que él tuvo que soportar Auschwitz. Él decía que cuando una persona encontraba el sentido de su vida, podía superar cualquier adversidad. Y quizás yo tuve la suerte que la vida me acercó a encontrar el sentido de mi vida, ¿no? Las abuelas fue un elemento principal en encontrar el sentido de mi vida. Apenas recupero mi identidad, yo me dispuse a ayudar a las abuelas a encontrar otros nietos, a ayudarlas a ellas, a hablar con chicos que tenían o que habían pasado experiencias como la mía, a ir a colegios, ir a escuelas, a militar la causa de los derechos humanos y de encontrar a los